Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de MK Mobile. Hoy les traigo la tier list que todos me están pidiendo, la tier list de todos los personajes de diamante, incluyendo los más recientes como pueden ser el Joker, Fujin y otros diamantes. Y para las clasificaciones de las cartas tenemos los mejores, increíbles, muy buenos, buenos, decente, barra útil y por último tenemos necesita un buff. Y acá no pongo una clasificación que diga mala, porque no creo que los diamantes que estén acá, no creo que ninguno sea malo, sino que seguramente habrá unos que no sean tan buenos como el resto. Pero bueno, sin nada más que decir, comenzamos con esta tier list. Ok, comenzamos con Kitana Asesina. Esta carta, para mi opinión, me parece la peor de todas, o una de las peores. Yo creo que necesita un buff, sinceramente. No hace mucho daño, su pasiva, bueno, es algo útil, pero es bastante lenta y su segundo ataque es el peor de todos seguramente. Siguiendo tenemos a Cabal Dragón Negro, me parece una carta muy buena la verdad, tiene mucho daño, es bastante rápido y bueno, en sí me parece una carta muy buena. Ok, siguiendo tenemos a Cano Dragón Negro, me parece bastante peor que el Cabal Dragón Negro. Pero bueno, creo que es algo útil, tiene aturdimiento en el primer ataque, así que algo de utilidad tiene. Y acá tenemos a Tremor Dragón Negro. Esta carta la verdad que me parece bastante buena también. Está entre bueno y muy buena. Hace bastante daño, tiene mucha vida, es un tanque muy fuerte la verdad. Así que lo voy a poner en muy buena. Ok, seguimos y tenemos a Iron Black Dragón Negro. Esta carta me parece increíble, me parece que lo voy a poner en los mejores. Yo diría que sí, creo que se lo merece, así que sí, vamos a ponerlo en los mejores. Es una carta pero que muy rápida, su primer ataque a fusión 0 o cualquier fusión funciona igual. Y es una carta que para mí es muy completa. Ok, tenemos a Jack Círculo de Sombras, que fue mi primer diamante. La considero una carta decente, también necesitaría un buff. Pero bueno, su segundo ataque hace bastante daño y bueno, lo considero un poco mejor que la Kitana, así que lo ponemos en decente. Y hablando de Kitanas, tenemos acá a la Kitana Círculo de Sombras. La verdad que la considero una carta bastante buena. No sé si ponen muy buenos. Sí, creo que se lo merece. La verdad que tiene bastante utilidad. Puede invocar o barra revivir a un muerto cuando matamos a un enemigo. Así que la pongo en muy buena carta. Ok, ahora tenemos a un lado Círculo de Sombra. Esta carta me parece pero que muy buena. Está entre increíble y de los mejores. Así que yo creo que va a ir por acá. Quan Chi Círculo de Sombras también me parece una carta pero que muy buena. Yo creo que está a la par que Kun Lao, una carta muy útil la verdad, que se puede curar junto con todo su equipo, así que yo lo pongo acá. Sub-Zero Círculo de Sombras también es una muy buena carta, una carta con mucho daño, pero tiene poca vida y por eso no lo pongo a la par que con Quan Chi y Kun Lao. Día de los Muertos Zero Black también me parece una carta pero que muy buena. De hecho, tiene casi la misma pasiva que Kun Lao Círculo de Sombras. Así que lo voy a poner por acá junto con Kun Lao. Shade, Día de los Muertos, la verdad que me parece una carta buena, la verdad. Antes era mucho mejor. Antes del nerf iba por acá, yo diría. Pero ahora con el nerf va acá. Día de los Muertos Kitana también me parece, yo creo que es un poco mejor que la Jade. Una carta que puede curar a sus aliados y la verdad que me parece una muy buena carta. Liu Kang Círculo de Sombras, la verdad que me parece de las mejores cartas dentro del equipo Círculo de Sombras. Una carta que se especializa en ataque, una carta muy ofensiva. Así que yo creo que va acá, es una carta también con mucho daño y mucha velocidad. Este Terminator, la verdad que me parece una carta pero que muy buena. Tiene muchísima vida, una de las cartas con mayores vida del juego, creo. Puede revivir 2 veces, así que yo diría que merece esta posición de acá. Y la verdad, como dije, tiene muchísima vida, es un tanque y puede hacer bastante daño, la verdad. Liu Kang, Dios del Fuego, la verdad me parece una muy buena carta, la verdad. Yo diría que está entre muy buena e increíble. Y de hecho, sí, lo va a subir a increíble. Una carta bastante divertida de jugar, muy fuerte, bastante veloz. Y la verdad que merece el puesto de increíble. Continuamos, tenemos a Freddy Krueger. Una carta pero que muy buena. Una carta que hace un daño tremendo.
puros letales con su pasiva, si es que te atrapa con la pesadilla. Y bueno, la verdad que es una muy buena carta de ataque, de las mejores de ataque que pueden causar muchísimo daño, así que yo lo pongo como carta increíble. Goro clásico me parece una carta decente, tiene bastante daño la verdad, mucha gente no le gusta para nada, pero bueno, no hay mucho que decir. Terminator Guardián me parece un poco peor que el anterior Terminator, la verdad, pero eso no le quita que sea bueno. La verdad me parece una carta bastante buena, bastante daño, bastante vida, y bueno, cuando te enfrentas contra él, ya sea jefe normal, es bastante molesto, la verdad. Scorpion Demoníaco me parece una muy buena carta, la verdad. A Futun 0 no tanto, como casi todas las diamantes, pero es bastante rápido, saca mucho daño y también una de las primeras cartas de diamante de todo el juego. Y ahora sí se viene a lo bueno, Injustice 2 Raiden, de las mejores cartas de todo el juego para mí. Muy rápida, mucho daño, un matador total de jefes. Yo diría que está top 5 de las mejores cartas de diamante del juego actualmente. Y bueno, muchos lo conocerán, es una carta bestial. Ok, tenemos a Jade Asesina, creo que es la mejor carta dentro del equipo de asesinas. Su pasiva estaba bien, es un poco lenta la verdad, pero su segundo ataque causa muchísimo daño, así que yo diría que es buena carta. Y acá tenemos a Jax clásico, una carta yo diría que no es mala la verdad, me parece una carta buena yo diría. De hecho lo voy a poner acá, es una buena carta, hace bastante daño. Es rapidín, la verdad, no me parece ni lento ni rápido, así que yo lo pondría en buena carta. Ring clásico, una de las mejores cartas del juego sin lugar a duda. Una carta muy rápida, con mucho daño, es un destructor de jefes total. A función 0 como a función X funciona igual. Y te agarra con su loop del Special Attack 1 y talmente estás muerto. Así que sí, yo diría que es una de las mejores cartas de todo el juego. Ritual clásico, una carta que se puede obtener de un evento totalmente gratis. La verdad que es una muy buena carta. Es cierto que lo nerfearon, pero bueno, sigue siendo una carta increíble que se puede obtener gratuitamente. Así que yo lo pondría acá. Es bastante rápido y aparte saca mucho daño con su veneno y con su Special Attack 2. Yukan clásico, también una de las mejores cartas del juego. Top 5, top 3 yo diría, junto con Rain clásico. Una carta que a fusión 0 y a fusión X sirve igual. Su pasiva es increíble. Y bueno, a fusión X saca muchísimo, pero que muchísimo daño. Y también tenemos a Rain clásico, en mi opinión, una carta increíble. Yo diría que también entra dentro de las cartas, de las mejores cartas. De hecho, sí lo voy a poner acá. Cada vez que entramos saca un 40% al rival. Sus ataques básicos son muy rápidos. De hecho, no necesitas ningún tipo de rebloqueos para que el enemigo no te golpee. Ya que sus ataques básicos son tan rápidos que empujan al enemigo y no te pueden atacar. Y bueno, me parece una carta bastante buena y de las mejores del juego. Ok, y ahora tenemos a los Guerra Fría, tenemos a Scorpion Guerra Fría. Me parece una carta, yo diría que va por acá, de hecho no, va por acá. Es una carta bastante buena, es inmune al fuego. Su primer ataque que tiene aturdimiento como todos los Scorpion lo hace también muy bueno. Y su segundo ataque que tiene escudo, que es muy, pero que muy útil. Ok, tenemos a Sonya Guerra Fría, una carta, yo diría que es un poco peor que Scorpion, aunque no hay que subestimarla porque su escudo que da es bastante poderoso la verdad, y eso lo hace bastante útil dentro del equipo Guerra Fría. Sub-Zero Guerra Fría, creo que es el mejor dentro del equipo Guerra Fría, una carta que genera poder a lo loco, que puede dar poder a todo su equipo Guerra Fría, con mucho daño, que te puede dejar congelado durante toda la partida gracias a su primer ataque y que genera mucho poder. También tiene mucho daño y es bastante rápido, así que yo diría que es una carta increíble. Scarlet Guerra Fría me parece una carta bastante buena la verdad. Yo creía que va por acá o de hecho por acá. Su escudo carmesí es bastante bueno también, así que sí, tampoco hay mucho que decir. Es rápida y bueno, es Scarlet. Leatherface, creo que es el peor dentro del equipo Pesadilla. Una carta no tan buena la verdad. Lo que sí puedo decir de esta carta es que, bueno, puede hacer bastante daño. Y bueno, eso es lo único que tiene. Hablando de bastante daño, tenemos acá al Rey Scorpion MK11. Una de las mejores cartas de todo
el maldito juego. Yo creo que está a la par con Ren Clásico. Una carta muy pero que muy rápida, de las cartas más rápidas del juego, de las cartas con más daño del juego también. Y a fusión 0 como fusión X sirve igual. Fujin MK11, una carta que dieron en la Torre de Torcida. Me parece una carta increíble, la verdad. Una carta bastante interesante de jugar, con una pasiva bastante buena, la verdad. Puede sacar mucho daño y junto con Ren Clásico o otro Ren pueden causar mucho daño. Jade MK11, una carta muy pero que muy sólida de diamante. Me parece una carta bastante buena. Lo voy a poner por acá. Yo diría una carta muy rápida, muy rápida, mucho daño. Su primer ataque que causa trampa y su segundo ataque que causa mucho daño. Su pasiva que es muy molesta de jugar en contra de ella. Y bueno, en total yo diría que es una carta muy pero que muy buena. Cabal MK11, que como decía antes es un poco mejor que el Cabal Dragón Negro, así que lo voy a poner justamente por delante de él. Es bastante rápido, dentro del equipo MK11 tiene un rol muy importante y puede ser muy útil, así que lo voy a poner por acá. Nightwolf MK11 me parece una carta relativamente interesante y buena. No creo que está al punto de llegar a ser una carta increíble, pero lo voy a poner por acá. Es una carta muy interesante y divertida de jugar, así que yo digo que va por acá. Noob Saibot MK11, una de mis cartas favoritas de todo el juego. Yo digo que merece ser de las mejores cartas del juego. Tiene muchísimo daño. Su segundo ataque causa que entre una sombra. La verdad que te puede salvar de muchas situaciones. Una carta que ayuda un montón al equipo MK11. Y la verdad me parece de las mejores cartas de todo el juego. Siguiendo tenemos a Raiden MK11. Una carta que yo diría que está bastante bien. Es una carta que seguramente casi todos tienen. Una carta bastante fácil de conseguir. Y la verdad que yo digo que va por acá. Sí, vamos a dejarlo acá. Una carta que tiene un segundo ataque. Su segundo ataque que causa muchísimo daño. Creo que es la carta con más daño de diamante en su segundo special attack. Así que eso lo convierte en una buena carta. Siguiendo tenemos a Rain MK11. Esta carta me parece muy pero que muy buena. Creo que es de mis cartas favoritas. Tanto en diseño como ataques. Me parece una carta bastante útil a fusión 0 también. Así que sí, voy a poner como carta increíble. Simplemente es Rain. Sindel MK11 me parece también una muy buena carta. Bastante interesante cuando llegó. Bastante única también. Sí, yo diría que va por acá. Una carta muy divertida de jugar también, como casi todos los MK11. Así que yo diría que se merece el puesto de increíble. Shang Tsung MK11, otra de las cartas que me gusta. La verdad es una carta increíble. Dentro del equipo MK11 como fuera, se puede curar un montón, saca bastante daño, genera poder automáticamente hasta la segunda barra, así que sí, la pongo acá. Sub-Zero MK11, la verdad que es una carta bastante buena, la verdad. Lo malo es que su pasiva solo funciona dentro del equipo MK11, así que si estuviese en el equipo MK11 lo pondría acá, pero si no está, lo pondría acá, la verdad. Por acá. Fuerza de asalto casi Cage. La verdad que una carta la peor de su equipo. Pero yo diría que está entre bueno y decente. De hecho lo voy a poner acá. Es una carta que puede ayudar un poco. Puede drenar el poder del enemigo. Y bueno, creo que eso es todo lo que tiene. Milena Voraz. Una de las mejores cartas del juego, yo diría. La carta con más estadísticas de daño en el juego. Una carta que salió hace un montón, creo que fue de las primeras cartas del juego que salieron. Sigue siendo de las mejores cartas del juego. A fusión 0, a fusión X, la verdad que sirve en cualquier fusión. Así que la verdad que yo pienso que es de las mejores cartas del juego. Jason Pesadilla, una carta muy molesta de jugar en contra por su pasiva. Yo creo que es una buena carta, mucho daño y bastante rápido. Así que yo diría que va en el top de muy buena, la verdad. Ronin Kenshi, yo creo que es el mejor personaje dentro del equipo Ronin. Una carta que puede hacer bastante daño. Yo creo que va en lo más bajo de muy buenos. O puede ir al principio de la categoría buenos. Yo diría que sería mejor. Y después tenemos a Kitana Ronin. Una carta
que lamentablemente funciona mejor o saca su potencial dentro del equipo Ronin. Afuera no sirve tanto, pero si está adentro, la verdad que se convierte en una carta con mucho daño crítico. Takeda Ronin me parece una buena carta, la verdad. Puede hacer bastante daño. Yo iría a quedar por acá, aunque creo que es un poco exagerado, así que lo voy a poner por acá, abajo de Kenshi. Una carta que puede hacer bastante daño dentro también del equipo Ronin. Pero lo que sí, no voy a exagerar, es con este hombre de acá. Johnny Cage Fuerza Asalto me parece una carta excelente de ataque, una carta muy ofensiva. También de las mejores cartas del juego, de las cartas más rápidas del juego también. Así que yo creo que fácilmente entra en el top 8 de las mejores cartas de diamante del juego. Scorpion Fuerza Asalto, una de las mejores cartas del juego también, top 5 yo diría ya. Una carta que fue un 0-0 un montón, puede salvar a 2 compañeros de la muerte. Una carta bastante rápida, con bastante daño, así que sí, yo creo que es una muy, pero que muy buena carta. Y acá tenemos al Papi Shao Kahn, una carta que junto con Reptile se consigue en un evento totalmente gratis. Yo creo que es una buena carta. Una carta con muchísimo daño, así que mejor lo ponemos en muy bueno. La verdad que es una buena carta, es un poco lenta la verdad, pero tiene muchísimo daño. Scarlet Asesina, una carta que no destaca mucho, pero que a un 0 un poco. Comienza con sangrado a todos los enemigos, así que lo voy a poner por acá. Scarlet de MK11 me parece una carta bastante buena la verdad. No creo que vaya por acá, yo creo que merece ir acá. Es una carta que puede hacer muchísimo daño con ella. Devora Calamidad, sí, sin pensar lo voy a poner acá. Una carta que realmente necesita un buff, es muy lenta, no hace tampoco nada del otro mundo, no es especial en nada. Y ya que estamos también, ponemos a Jax, que pensándolo bien también necesita un buff. Bastante lento y tiene muy poco daño, así que a estos tres los pondría acá. Y finalmente llegamos con la última carta, el Joker, la carta nueva, bueno, nueva entre comillas porque salió hace bastante la verdad, pero bueno, yo creo que es una carta que va dentro del top increíbles, es una carta que es bastante rápida, bastante daño saca, es muy divertida de jugar, es clase nómada, la segunda carta nómada que tenemos en el juego, y bueno, yo creo que está dentro del top increíbles. Pero bueno gente, así quedó esta tier list de todos los diamantes del juego de Mortal Kombat Mobile versión 3.7.1. Díganme en los comentarios si coinciden con mi opinión, ya que es mi opinión y basado en mi experiencia en el juego. Díganme en los comentarios también si están de desacuerdo con alguna carta que puse en una tier. Pero bueno, hasta acá yo el video. Síganme en Instagram y en Twitter. Y también únanse al Discord, que no le cuesta nada. Tenemos una buena comunidad ahí. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.